Sindicato Mexicano de Electricistas informa. La compañera Aleida Guevara March, hija del comandante Che Guevara. Ella es médico, pediatra, escritora, activista y reconocida por ser la hija del líder revolucionario Ernesto Che Guevara. Viene a San Luis, en Potosí, está de visita en nuestro país, invitada por el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado. Mujer incansable, abordará sus vivencias, anécdotas de su padre y sobre todo lo que lo mueve a llevar la palabra por muchos países, su denuncia contra los últimos 20 años de política neoliberal que ha llevado al continente a una bancarrota en el sentido económico. Tenemos que ser consecuentes, dice ella, con esa crítica. Tenemos que proponer soluciones, en eso consiste el poder popular. Bienvenida, compañera Aleida. De verdad que me parece raro estar tan distante. Siento que somos muy protocolares. Estamos entre compañeros, que no hay esa cosa de protocolo. Me parece que ustedes tienen algún interés, alguna cosa especial que quieran comentar, porque yo podría hablar 45 minutos sin problema, pero es mejor si alguno de ustedes tiene alguna preocupación, algo que les llame la atención. Sí, díganme. Realmente le han llamado reforma a una serie de acciones económicas que se han llevado a cabo en Cuba, pero que no son tales reformas. Y la palabra reforma a mí por lo menos me molesta, porque no estamos reformando nada, sino lo que estamos haciendo es buscar soluciones a los viejos problemas que el socialismo va planteando y que como un país bloqueado, subdesarrollado, no tenía recursos para dar resolución. El Estado se hacía cargo de toda una serie de trabajadores que realmente no estaban produciendo. Mejoramos económicamente y el Estado decide que no puede seguir sosteniendo a trabajadores que no producen. Pero en una sociedad socialista, ¿cómo usted deja a 500.000 personas sin empleo? No podemos, ¿no? Entonces, había una cosa ahí que había que resolver. El Estado no podía mantener más a esas 500.000 personas, pero había que buscarle una posibilidad para que trabajaran dignamente, para que se ganaran su vida. Y la variante que se nos ocurre en ese momento es provocar trabajos por cuenta propia. ¿Por qué? En el socialismo, por ejemplo, es muy difícil darle todo el servicio que las personas necesitan. El Estado no se puede hacer cargo de, por ejemplo, resolver una silla, se le rompió una gaveta, un cajón de la cocina, y cómo tú lo arreglas. El Estado no tiene esa posibilidad realmente. Entonces había que buscar una solución. Bueno, una solución sería que hubiese carpinteros por cuenta propia que fueran a ir a resolver esos problemas a la población. ¿Cuál es el problema que estamos viviendo en este momento? Que muchos de estos carpinteros, cuando están trabajando por cuenta propia, por ejemplo, ponen unos precios a veces desorbitantes, porque no tiene nada que ver esos precios que ellos están poniendo con lo que yo gano como médico, que gano lo que el Estado me paga, porque en Cuba no es medicina privada, por tanto tiene que ser mi salario normal, estatal. A mí me pasa esto, se me rompe una gaveta, no sé a dónde demonio llevar aquella gaveta para arreglarla y ya, son casas a veces cerca del mar, la madera se va pudriendo. Llamé a un carpintero que mi hija me dio la conexión, fui, lo llamé, el tipo se me apareció con traje y corbata a la casa. Ya por ahí dije, espérate, que esto está raro.
Pero bueno, está bien, puede ser que se presentara simplemente así. Le dije, mire compañero, yo necesito arreglar esta gaveta, pero ya que usted está aquí, míreme a ver la cocina, porque si una gaveta está así, el resto de la cocina ahorita va a estar igual. Entonces, haga un presupuesto, por favor, para ver cuánto me saldría arreglar la cocina. El hombre hace sus mediciones y con la misma me dice 6.000 CUC. 6.000 CUC. Yo gano 35 CUC al mes. ¿De dónde carajo voy a sacar ese dinero? Si eso es una cosa anormal, estúpida. Le dije, no, puede irse. No tenemos más nada que hablar. Ok. Estas son las cosas que pueden estar pasando en este momento. Es decir, se les da esa posibilidad a estos compañeros de trabajar por cuenta propia. Hasta tienen un sindicato ya, porque tú sabes que, por ejemplo, los que hacen pequeños restaurantes, el dueño del restaurante puede equivocarse y tratar de explotar a la gente con la cual está trabajando. Entonces, por eso existe el sindicato, para que haya normas de pago, normas de respeto a la persona, en definitiva, que está trabajando con esta propia. Pero todavía no hemos resuelto todos los problemas realmente. Por ejemplo, esto del carpintero. Yo pienso que en un futuro la gente va a tender a hacer cooperativas de servicios, que además pegan más relacionado con la sociedad socialista, pero tú no le puedes obligar a la gente a hacerla. Se tiene que esperar a ver cómo se va desarrollando y poco a poco ir influenciando para que se vayan reuniendo en grupos y hagan una cooperativa de trabajo. Yo pienso que esa es la solución en los próximos años. ¿Cuál es la preocupación nuestra y en la cual también estamos enfrentando esa situación actual? Y es la conciencia social. Pues el Che Guevara siempre decía que una de las cosas más importantes de formar en cualquier sociedad, pero sobre todo una sociedad socialista, es la conciencia social. ¿Y cómo tú formas eso? Porque tú tienes que ir a trabajar para ganar tu salario, para alimentar a tu gente. Eso en todas partes es igual. Desgraciadamente, tú tienes que hacerlo por una necesidad. Pero en una sociedad socialista, tú aspiras a que la gente vaya a trabajar porque sabe que está haciendo un beneficio social. Y tiene que cambiar la mentalidad, pero no es fácil eso. Eso es quizás lo más difícil que hay. Tú puedes cambiar una sociedad económicamente de un momento para otro. Una revolución se puede hacer y se puede transformar la sociedad, pero la mente humana, esa cuesta mucho trabajo cambiar, muchísimo. Además de que nosotros no vivimos aislados, nosotros vivimos con unas presiones encima extraordinarias. Porque, por ejemplo, yo creo que somos el único país del mundo que el gobierno de Estados Unidos le ha hecho una televisión en perfecto español solo para nosotros. Mira qué privilegio tenemos. Lo que pasa es que meten un veneno que es algo serio, todos los días. Además de una falta de respeto, porque le han puesto a esa televisión José Martí, que para nosotros es un hombre sagrado, de verdad. Y ellos se han atrevido a ponerle a José Martí a esa televisión. Pero igual hay 5 radios en perfecto español todos los días disparando a los jóvenes cubanos, a la gente en Cuba. Y eso nos ha provocado, por supuesto, siempre conflictos, porque en una sociedad, por mucho que tú trabajas la cuestión de la cultura, que es la única manera de ser libre, porque mientras un pueblo sea más culto, puede analizar las situaciones, puede discutir, como lo hicimos ahora con todas esas llamadas transformaciones o modificaciones. Simplemente se discutió a nivel de base, todos los trabajadores. Yo discutí esa propuesta como 3 o 4 veces, porque la discutí en mi centro de trabajo, la discutí en el partido y la discutí en el barrio donde vivo. Es decir, que la discutí por todos lados. Y eso es muy bueno porque las opiniones de la gente había que escucharlas. Por ejemplo, yo me paro en una reunión de y dije, mira, a mí lo que me preocupa es precisamente esto de la conciencia social, porque dijo el viejo Marx, cosa para mí muy real, que la gente piensa según vive. Y si tú empiezas a vivir solamente preocupándote por tu bolsillo y por mejorar tu estatus social,
se te olvida que vives en una sociedad donde la escuela es común y es libre para todos, donde la medicina es un servicio social y es gratuito para todos. Entonces te pueden olvidar esas cositas y no es bueno para la sociedad socialista. Entonces hay que trabajar en ese sentido todo el tiempo encima de la gente. El Che siempre hace hincapié en esto de la conciencia y él fue el formador del trabajo voluntario precisamente para que en el momento en que la gente va a hacer un trabajo voluntario no está percibiendo nada económico haciendo ese trabajo, pero está ganando desde el punto de vista social. Si te sientes útil haciendo algo para los demás, y eso es una manera también de formar esa conciencia social. Entonces sí, tenemos que trabajar mucho en los próximos años, pero había que buscar soluciones. Si tú no podías dejar 500.000 personas sin trabajo de la nada, tenías que darle una oportunidad, y esa fue la que pudimos encontrar en ese momento. Pero también hemos hecho algunas cosas que sí teníamos que hacer. Por ejemplo, las viviendas se pueden vender si son tuyas, si es tu propiedad, tú la puedes vender. Claro, ¿cuál es una característica? La tierra es del pueblo cubano. La tierra no se vende, no se negocia con ella. Es decir, tú eres dueño de la estructura que está sobre esa tierra, que es la casa, pero la tierra no. La tierra no entra en el contrato. La tierra es propiedad de todo el pueblo. Entonces, pero la propiedad encima, es decir, lo que tú construiste o donde tú convives durante años es tuya, la pagaste tú. Y entonces es lógico que la puedas vender, ¿por qué no? Esas cosas, bueno, ahora las estamos haciendo también la posibilidad de que la gente, ahora en enero, comienza una nueva ley de migración, interesantísimo para el pueblo cubano, pues sabemos, ustedes tienen 24 millones de gente viviendo en Estados Unidos, nosotros tenemos 1,5 millones, que ya es bastante, porque ustedes son mucho más que nosotros, pero además ustedes en última instancia están en tierra que eran suyas, que se las dejaron arrebatar en un momento determinado, y según Benito Juárez, se puede perder una guerra, pero lo que es inadmisible es admitir que las nuevas generaciones acepten esa derrota como propia. Así que veremos qué ustedes hacen. Eso es un problema que tienen que resolver. Pero nosotros, si no tenemos nada que hacer allí, no nos toca. Por tanto, además, no es lógico que haya cubanos que tengan que irse para Estados Unidos, a no ser la reunificación familiar. O sea, que los isleños somos muy apegados, muy familiares, como casi todos los latinos, ¿no? Pero el isleño se acostumbra más a vivir en su terruño, en su tierrita, y tiene una expresión más pequeña de lo que es patria, a pesar de toda la enseñanza que nosotros hemos tenido eternamente de José Martí, que decía que patria es humanidad, o que patria para los latinoamericanos es Río Bravo hasta la Patagonia, un solo país, un solo continente. En esas cosas estamos trabajando. Esas son las modificaciones, llamadas modificaciones, que se han ido haciendo en Cuba. Estamos trabajando mucho toda la cuestión de inversiones de capital extranjero, pero eso es desde 1991, que se aprobó por plebiscito nacional. Y estas inversiones tienen una garantía, y es que siempre tienen que ser de beneficio para el pueblo cubano, si no, no se hace, si no, no entran al país. Y a eso es una garantía. Además de que son muy estrictas las leyes cubanas con relación a eso. Y así todo, tenemos que vernos con algunos empresarios que se creen que son más inteligentes que todos nosotros, y no es verdad, porque no le podemos permitir ninguna falta de respeto. Sí. Yo decía a veces, con los chinos, por ejemplo, tenemos una relación excelente, de verdad. El primer socio comercial de Cuba en este momento es China. Pero nosotros a los chinos les exigimos calidad. No les permitimos que nos vendan porquería. ¿Entiendes? Entonces, eso es una cuestión de Estado, de respetarte a ti cuando vas a hacer un negocio con alguien, igualdad de condiciones, papacito. Tú te podrás ser muy grande y muy rico, pero yo soy yo, y a mí me tienes que respetar. Aunque sea así de chiquitito en el mapa, no importa. Y nos respetamos.
nos respetamos mutuamente y nos ayudamos. En China hay alrededor de unos 200 médicos cubanos trabajando para el Estado chino en los lugares donde ellos no tienen ningún médico. Es muy difícil porque son muy grandes. Pero bueno, vamos trabajando, vamos formándole gente también en ese aspecto y los vamos ayudando en lo que podemos, porque ellos además nos ayudan a nosotros muchísimo. Eso es la verdad. Esas son las cosas que estamos viviendo en estos momentos. No hay cambios de ningún tipo, seguimos tratando de perfeccionar el socialismo. Una sociedad hecha por hombres y por mujeres nunca es perfecta, nunca. Por tanto, siempre vamos a tener problemas, siempre vamos a tener que enfrentar problemas y hay que darle solución. La cuestión es que tú no te puedes quedar de brazos cruzados. Hay que buscar solución. Yo cuando hablo con los jóvenes cubanos les digo, critiquen todo. Todo lo que tenga que ser criticado, háganlo. Y háganlo con fuerza y con valor. Pero eso sí, propongan soluciones. Porque criticar, mira, dos cubanos con una botella de ron en medio resuelven los problemas de la humanidad. Eso te lo puedo garantizar. Eso es una cosa típica, pero eso no me interesa. Yo quiero que tú me des soluciones a los problemas que estamos viviendo. Entonces te escucho, te tengo en cuenta. Y eso es lo importante. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Dígame. Bueno, pues aquí en México tenemos un concepto muy grande del comandante y realmente para nosotros han sido muchas las enseñanzas. A veces le atribuí una frase, no sé si realmente la digo, quiero creer que así es: seamos realistas y hagamos lo imposible. Ya cuando estaban por entrar a tomar ya La Habana en la revolución, y nosotros aquí en el Sindicato Mexicano de Electricistas estamos tratando de hacer eso desde hace mucho tiempo. Ayer cumplimos 98 años de lucha. Hay una frase ahí arriba, este es un auditorio histórico para nosotros, de un secretario general que lleva su nombre, Francisco Peña Ríos. Y tenemos una frase muy bonita que es: por el derecho y la justicia del trabajador. Hoy los medios y el sistema en términos generales están en contra de este sindicato y de muchos otros sindicatos independientes que no están alineados. Yo quisiera oír a alguien de la dinastía Guevara, ¿no?, darle unas palabras de aliento a este sindicato que se ha permanecido firme, incólume en estos 3 años de lucha, donde la gente se ha tenido que padecer porque era algo que no esperábamos y de alguna forma pues hemos ido resistiendo todo este tiempo a semejanza en gran parte de lo que ha vivido el pueblo cubano en un ataque constante mediático y político, ¿no?, económico. El Sindicato Mexicano de Electricistas ha vivido lo mismo. ¿Qué pensaría un miembro de la familia Guevara, del comandante, acerca de este movimiento histórico que ha tenido la familia electricista? Pero primero vamos a bajar la parada. Dinastía no somos de ninguna manera. Quiero tenerlo así. Nada que ver, somos gente del pueblo, eso sí. Lo único importante para ustedes realmente es lo que el pueblo perciba de lo que ustedes están haciendo. No importa lo que venga aquí gente de otro lado a decirlo o a pensar, porque yo puedo decir, bravo, muy bueno, ¿qué hacen ustedes porque no les diga eso? Si yo no vivo al lado de ustedes y no paso los trabajos que pasan ustedes. Entonces, eso es simplemente palabras que quedan en el aire. Lo importante es lo que ustedes logran todos los días como reconocimiento popular. Lo que el pueblo que está a su alrededor siente de la lucha de ustedes, de la firmeza de ustedes, porque en ese sentido ustedes pueden marcar la diferencia. Cuando hay un sindicato que no se doblega, que mantiene la frente en alta, que sigue luchando por los beneficios no solo del sindicato, sino de toda la población, eso le da al pueblo respeto y admiración. Y eso es lo importante. Cuando un movimiento social, un sindicato, cualquier tipo de movimiento social se gana el respeto de su pueblo, entonces va adelante. Y eso es lo que tiene valor. Eso es lo que nos permite buscar soluciones y buscar alternativas a lo que estamos viviendo. Yo trabajo hace muchos años con el movimiento Sin Tierra en Brasil.
respeto y lo admiro por las cosas que he visto que han hecho. Además, llevo 20 años conviviendo con ellos, yéndome a los campos, viendo los asentamientos, los campamentos. Es una convivencia que me hace sentir mejor ser humano, porque ellos me muestran una dignidad de vida extraordinaria. Eso es para mí lo que da valor, lo que tiene realmente importancia. Lo que ustedes logran reflejar con su firmeza, con su trabajo, en la población donde conviven. Es lo único que les va a permitir ponerse siempre más fuerte y buscar soluciones a los problemas, con el apoyo popular. A veces los partidos de izquierda, las asociaciones de izquierda se olvidan de esa palabra, que es el apoyo y el respeto del pueblo. Tú puedes ser muy de izquierda y tener muchos proyectos hermosos. Si no has llegado a la masa, si no tienes el respeto y el apoyo de la gente, no funciona, no camina. Entonces eso es lo que no podemos obviar nunca ninguno de nosotros. Tenemos que estar muy cerca de la gente, aprovechar los problemas que estamos viviendo para que la gente tome conciencia de la necesidad de unidad, de la necesidad de buscar alternativas a las cosas que estamos viviendo. La indolencia en que vive la mayor parte de la humanidad es quizás la enfermedad más grave que sufrimos todos. Cuando tú vas a la vieja Europa, por ejemplo, hay periodistas que te hablan de democracia, de libertad de expresión, y ya yo antes me molestaba, porque coño, todo el tiempo te chingo con lo mismo, llega un momento en que te sacas de tus cabales. Pero la verdad es que ya me da risa. Y ahora cuando llego y me dicen, no, porque Cuba no tiene libertad de expresión. A ver, papacito, ¿de qué libertad de expresión estamos hablando? Si yo vengo aquí, hablo contigo 2 horas y tú publicas un cintillito y además lo que yo no he dicho. Porque desgraciadamente pasa, además en todas partes, me pasó ahora mismo en San Luis de Potosí, en el acto que hicimos, que además fue enorme, fue importante. Le digo, una de las cosas que más me molesta a mí en la actualidad es que la gente hable que la juventud no funciona, que la juventud no sirve. Eso es una de las cosas que yo no puedo aceptar, porque cuando decimos eso, no nos damos cuenta que somos nosotros los responsables de los problemas que va a tener esa juventud, porque no la hemos sabido educar. Eso es lo que digo siempre. ¿Tú sabes lo que puso el tipo en el cintillo? La juventud no funciona, no sirve. Alegra de Valeria, compadre. Y lo más lindo es que va, después va y me enseña el periódico y dice, mire, tú escribiste esta mierda. No, y viene con esa cara tan fresca a decírmelo, pero ¿qué cosa es eso? Falta sordo. Si yo dije lo contrario. Pero además me busco un rollo, yo trabajo con los jóvenes todos los días. Usted imagina que la doctora, usted dijo que la juventud no funciona. No, mismo, no. Esos son los periodistas locos estos que encontré allá en San Luis de Potosí. Cosas así te pasan aquí, pero ¿sabes? Después hizo otra reseña un tipo que acabó con todo aquel acto tan bonito de calor humano. Para él eso no sirvió para nada y escribe tremenda barrabasada. Pero el dueño del periódico vive en Miami. ¿Qué podemos esperar? A ver, ¿qué tú puedes esperar? Eso es una de las cosas que les digo siempre también a los periodistas, a la gente que se dedica a transmitir supuestamente información. Uno de los problemas más graves es que esta gente se convierte en papagayo. Tú repites la noticia que dice la transnacional o que te dice el dueño del periódico que tú tienes que decir. Padre, entonces no te respetan. Porque si usted es profesional de la comunicación, su obligación es investigar la noticia. ¿Cómo tú le vas a decir a tu pueblo una cosa que tú no sabes si es verdad o no? Es una falta de respeto a tu gente y a ti mismo como profesional. Bueno, pero hijo, el dinero es algo serio. Si no lo hacen, no comen, porque entonces lo botan. Y desgraciadamente no tenemos la unidad suficiente como para que todo el mundo en ese periódico diga, si votan a fulano nos vamos todos. No lo hacen, ¿entiendes? Y ahí es donde tenemos entonces los problemas, tenemos que seguir arrastrando estos tipos de periodistas que al final se convierten, pobrecitos,
en unos agentes sin nada que decir, simplemente repitiendo lo que le dicen que tienen que decir. Es uno de los problemas más serios que enfrentamos en la actualidad. Y una de las cosas más importantes, ¿saben qué es? La desinformación en que vivimos. Porque ustedes están aquí y yo estoy en Cuba. Y a veces yo no me entero ni de las cosas que están pasando aquí. ¿Pero por qué? Porque las noticias que salen al mundo, en los periódicos mexicanos o en la prensa internacional sobre México, es la noticia que quieren dar esta gente. No les interesa si hay un movimiento obrero, si hay una resistencia en tal lado, si se fue a privatizar tal cosa y los obreros lo impidieron con su fuerza, con su unidad. Eso sí no les interesa. Entonces no nos llega. Nosotros tenemos que romper también ese bloque de silencio en que vivimos. Por ejemplo, ¿sabes? En el sur de América Latina, en la Arauca, viven mapuches que se llaman araucanos. Esos hombres y mujeres nunca fueron conquistados por los españoles, nunca. Y hoy están vendiendo la tierra por internet. Hay mapuches que se han prendido fuego para llamar la atención y no pasa nada. No nos llega noticia. Entonces, si nosotros vivimos de espaldas a esa realidad, no podemos reaccionar. Que en última instancia es lo que ellos intentan hacer con nosotros. Que perdamos la comunicación, que perdamos la unidad de hombre a hombre, de mujer a mujer, de seres humanos que somos todos. Y que sí, cuando unimos nuestra fuerza, no hay quien nos detenga. Y este pueblo ha dado ejemplo de eso, no una vez, muchas veces. Pero tienes que tener conciencia de la fuerza que se tiene cuando tú unes toda esa energía que hay como pueblo. Eso nos da una fuerza tremenda. Y Cuba sí es una demostración de eso. ¿Por qué sobrevivimos al bloqueo de Estados Unidos? ¿Por qué tenemos más de 51 años de revolución socialista en las narices del imperio más grande de este planeta? ¿Por qué? Porque existe un hombre. Eso es lo que han tratado de decir todo el tiempo. La gente le pregunta, doctora, cuando fuera Fidel, ¿usted cree? Pero señor, si llevamos siglos luchando por nuestra soberanía, nuestra independencia, y hemos tenido el privilegio de vivir más de 50 años en una sociedad donde te han dado la posibilidad de educarte, de verdad. ¿Tú crees que después que yo nací así, que puedo decir lo que pienso, con la cabeza levantada, alguien me va a pisar? No, hombre, no, me tiene que desaparecer la faz de la tierra. Pero viva, ni jugando bajo la cabeza. Y no se la bajo a nadie. Porque yo nací así. Entonces así me tengo que morir. Eso es lo que me han enseñado. Y eso es lo que siento. Pero tenemos que buscar más comunicación entre todos nosotros. Tenemos que dar más información de lo que estamos haciendo y de las cosas que necesitamos como gente para apoyarnos. Sí, antes que nada, doctora, es un honor que usted esté aquí en este auditorio para los electricistas. Para mí lo es, y creo que para todos los que estamos aquí. Yo quisiera preguntar el Sindicato Mexicano de Electricistas, Sindicato Mexicano glorioso, que desde 1914, el 14 de diciembre, nace como este gran sindicato de lucha, de democracia, de izquierda, siempre pregonando el derecho a la justicia del trabajador. ¿Acaso hasta Cuba este sindicato es reconocido? Quisiera saber si nuestra trayectoria es conocida ya en lo personal. ¿Qué piensa usted de un sindicato que siempre ha estado luchando por el derecho a la justicia del trabajador? Ya le dije que lo que yo pienso, debe pensar, no es importante, porque yo no convivo con ustedes. Por tanto, estoy allá a kilómetros de distancia. Lo que tiene importancia es lo que piensa el hombre más humilde de este país. Lo que siente la persona más humilde cuando dice Sindicato Electricista Mexicano. ¿Qué siente ese pueblo? Eso es lo que ustedes tienen que importar. Lo que yo digo, deje de decir, no tiene valor ninguno. No importa. Lo único que yo les digo es, primero, hay que tener unidad. Sin unidad no hay fuerza ninguna. Segundo, para tener esa unidad tenemos que respetarnos, todos.
igualdad de condiciones. No importa si eres mestizo, si eres blanco, si eres indígena, si eres negro, no importa. Si tienes una religión u otra, tampoco me importa. Lo importante son los objetivos comunes que estamos buscando. Y en esos objetivos tenemos que centrar nuestra fuerza y nuestro poder de pueblo. Pero a veces un sindicato solo no puede funcionar porque no tiene suficiente fuerza. Yo aprendí esto con el Movimiento Sin Tierra en Brasil. Ellos son solidarios con todos los movimientos sociales que hay. Cuando un movimiento cualquiera en Brasil tiene un problema, ahí está el Movimiento Sin Tierra apoyando. Cuando el Movimiento Sin Tierra en Brasil dice hay que levantarse, se levantan 5 millones de personas al instante. Y ellos no tienen 5 millones de personas dentro. Pero logran esa unión por la solidaridad con otros movimientos. Los trabajadores tienen que acordarse que pueden ser de una rama o de otra, pero son trabajadores. Y cuando hay necesidad, hay que apoyar a los otros sindicatos, hay que trabajar con los otros compañeros. Eso es lo que forma fuerza, unidad, solidaridad. Y en el momento en que nosotros lo necesitemos, sabemos que podemos contar con esa fuerza. Está ahí porque nosotros la hemos sembrado, la hemos ido cultivando. Eso es muy importante en cualquier movimiento social, en cualquier sindicato. Hay que ampliar las mentes también. Ustedes son gente con valores, con historia, pero también hay otros trabajadores mexicanos con igual historia y con iguales valores. Y hay que ir unificando esa fuerza, porque ustedes ya saben que solos no pueden resolver sus problemas. Entonces hay que buscar más unidad y más fuerza en otros sindicatos también. Es lo único que yo puedo recomendarte como mujer que vive esa unidad, que disfruta de esa fuerza. ¿Qué importancia tiene la radio revolucionaria en toda la humanidad? El término de la asociación de radio rebelde y después radio y los otros se escuchan aquí. ¿Qué importancia tiene que todo el pueblo mexicano se entere de esa cosa? Mira, eso es lo que estábamos hablando, de informar con los medios nuestros, con la gente que tú sabes que te está diciendo lo que está pasando en un lugar. Por eso también es importante Telesur, es importante todo lo que nos hable de nuestras verdaderas preocupaciones, de nuestros dolores, de nuestras alegrías, pero por nosotros mismos. Porque desgraciadamente las mayores formas de información que recibimos son de la CNN, de la BBC, de toda esa gente que no vive con nosotros ni tiene idea de lo que padecemos, dejamos padecer. Yo estaba comentándole hace unos días a unos compañeros que están en Alemania, ellos, una de las grandes empresas de carro, no sé si es la BMW o una de ellas, alemana, tiene una filial en Brasil. Los alemanes van a la huelga porque quieren mayor salario, qué sé yo. Una huelga buena, dura, fuerte. Ganan lo que estaban pidiendo en la huelga, pero ¿a costa de qué? A costa de que le bajaron los salarios a los brasileños. Y no les importó a los alemanes. Solo resolver sus problemas y se acabó hasta ahí la cuestión. Bueno, y aquellos que están allá, que a veces nos consideran que somos inferiores. Yo he estado en Europa también en algunas cosas de entrevistas, y qué sé yo, una muchacha joven viene y me dice, mira doctora, ¿qué usted piensa de lo que hemos hecho en Irak? Porque se ayudó a un pueblo a tirar a un tirano. Digo, mire, yo no voy a discutir contigo si Saddam Hussein era o no era un tirano, no me interesa, fíjate. Lo que sí te voy a decir es que ningún país del mundo, ninguno, tiene el derecho a intervenir en los problemas internos de otro. Pero además, ¿quién le dijo al primer mundo que son mejores que nosotros? ¿Cuándo en la historia de la humanidad ustedes han pedido ayuda a un ejército de un país del llamado tercer mundo para
montones, y de dignidad. Les puedo enseñar un montón. Pero ustedes tienen que abrir las entendederas. Ustedes no son superiores, no respiran igual que yo, comen, aman, tienen las mismas dificultades que yo. Entonces, ¿qué se creen? Desgraciadamente los educan de esa manera. Me preguntaron también un momento, ¿qué usted cree del pelo que usan las mujeres árabes? Yo no soy una mujer árabe, yo no uso pelo. La única que puede decir lo que piensa o deja de pensar es la mujer árabe que lo usa. Porque me preguntas a mí. Otro día me dijeron, ¿qué usted cree del terrorismo islámico? Lo mismo que creo del terrorismo católico. Me da igual, terrorismo es terrorismo, lo haga que lo haga. No, pero son las cosas que todos los días tenemos que ir enfrentando, porque esas pequeñas cosas nos permiten ganar el respeto de los demás. Tú no te metes en los problemas internos de alguien, si no, él te pide ayuda, tú estás ahí para apoyar, pero tampoco, fíjate, apoyar en lo que nosotros podemos apoyar, pero no intervenir en las cosas internas de otra gente porque no las vivimos, no las conocemos. Entonces, hay que tener siempre un respeto a esa gente, a cualquiera que esté a nuestro alrededor. Hay muchas cosas que yo no entiendo, te lo puedo asegurar. Yo además soy nada creyente, no creo ni en la paz de los sepulcros, jamás en mi vida he creído en nada. Respeto todas las religiones, toditas. Claro, después de vivir 2 años en Angola y ver en mis manos niños que yo podía haber salvado, y después ir al Vaticano y ver la cantidad de riqueza acumulada ahí, y niños muriéndose porque yo no tenía un poco de manitol para salvarles la vida porque tenía un edema cerebral. Tenían 3 niños con paludismo cerebral y un solo medicamento. Tuve que decidir cuál de los 3 niños tenía más posibilidades de poner el medicamento. Todavía eso hoy me duele, me lastima y no lo puedo aceptar. No puedo. Y después voy al Vaticano y me encuentro una alfombra dorada y plateada. Y esos niños murieron. ¿Qué cosa es eso? ¿De qué religión me estás hablando tú? Si no la practicas. Pues yo respeto al que la practica de verdad. Eso sí. Y yo sé que en todas se enseña solidaridad y en todas se enseña respeto, pero se les olvida la mayor parte de la gente. Bueno, cuando uno es consecuente con lo que cree, hay que respetarlo. Por eso a veces la gente me pregunta, ¿qué usted cree de los disidentes cubanos que están presos? Y digo, yo quiero conocer a uno. Un disidente, fíjate, pues disidente es el que no está de acuerdo con lo que tú dices o con lo que tú piensas. Vamos a discutir, no hay problema, podemos aprender, si discutiendo se puede aprender, pero eso sí, tú no puedes tener una potencia exterior para decir esas cosas o hacer esas cosas, porque entonces, querido, en español, muy castellano, tú te conviertes en mercenario. De disidente nada, mercenario. Y los mercenarios para mí son mierda. Por tanto, no puedo hablar con ellos, no los respeto. No los puedo respetar. Yo quiero que me presenten a uno en Cuba, un disidente en Cuba. Vamos, que me lo enseñen. Vamos a hablar, vamos a discutir. Pero mercenario, no, eso no vale, no tienen nada que dar. Y en mi país a mí siempre me dijeron, mire, usted discuta para aprender, pero cuando usted vea que el interlocutor ni quiere aprender, ni tiene nada que decir, mira el padre y vete, ¿para qué vas a gastar salir en eso? No vale la pena. Y es verdad, pero muchas veces tenemos que pensar en José Martí. Y José Martí decía que él cultivaba una rosa blanca para el mejor amigo y también para el enemigo. José Martí no supera un mundo todavía, porque a mí lo que me dan ganas de dar un tronco ambientado de él, pero bueno, tenemos que seguir aprendiendo de José Martí y tomando paciencia. Lo que pasa es que se nos está agotando el tiempo. Cada vez estamos destruyendo más el planeta. A mí me impresiona de verdad las cosas que he visto. He estado, por ejemplo, en Brasil, está la segunda minería de hierro más grande del planeta.
pero está en la Amazonía brasileña. Y la Amazonía brasileña es casi el pulmón que queda de todo el planeta. Yo le pregunto a la gente, ¿usted puede vivir sin hierro? La gente dice, no. Pues sí, usted puede vivir sin hierro, pero sin oxígeno no. Y estamos acabando con los árboles, talando los árboles. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo vamos a seguir viviendo nosotros en este planeta? Le damos la espalda a esa realidad. O cuando Suiza, por ejemplo, vende una fuente de agua natural. Bueno, los suizos, el país que más dinero tiene, que más reserva de oro tiene en su banco, ¿qué necesidad tiene de vender una fuente de agua natural? Están locos carajo. O cuando estás también ahí y te dicen, ¿cuál es el mejor chocolate del mundo? Y la gente dice, el suizo, el del norte de Italia, el francés, el belga. ¿Y cuándo ellos han visto un chocolate en su vida, es un cacao? ¿Cuándo han visto una mata de cacao en su puñetera vida? ¡Nunca! Y nos lo siguen sacando de todos nosotros del África. Y se lo siguen llevando y lo siguen poniendo como un artículo del primer mundo carísimo, que después nosotros además somos tan pocos que lo compramos y no lo comemos. ¿Y cuánto nos cuesta? Cuando somos nosotros los productores de ese cacao, cuando es nuestro. Le hemos matado hambre a los europeos durante siglos. La papa de un demonio salió, si no es de nuestro continente. No, pues ya es hora que empiecen a pagar la deuda humana, ¿no?, que tienen con nosotros. Pero vamos a exigírsela. No nos vamos a quedar callados. Tenemos que tener fuerza para hacer estas cosas, para cuidar el medio ambiente, para defender nuestra tierra. Pero tenemos que buscar esa fuerza dentro de la unidad, el respeto y la solidaridad. Son las palabras clave para todos nosotros, estemos donde estemos, siempre y cuando estemos buscando, por supuesto, un mundo mejor y más justo. Si no, bueno, si no nos interesa, bueno, pues a dormir hasta que te llegue la hora cero. Hay una película de esa por ahí, que tranquilitos se acuestan los dos a esperar que se acabe el mundo. Y bueno, si eso es lo que quieren, allá ellos. A mí me gustaría que mis nietos un día puedan respirar oxígeno de verdad y puedan viajar por nuestra América y poder conocer las culturas extraordinarias de nuestros pueblos. Mi papá, por ejemplo, tiene un poema Palenque, que es lindísimo. A mí me impresiona eso porque él era joven cuando llegó aquí y se enamoró de Palenque. Yo todavía no he podido ir, fíjate, fui a Usmán y fui a Chichén Itzá, pero no pude ir a Palenque. Un día iré, porque yo tengo que ver eso con mis ojos, tengo que sentir eso que él sintió. Y el respeto a nuestras culturas, eso es muy importante. Ustedes tienen el privilegio de vivir con esa cultura, defiéndanla, protéjanla, cuídenla. Eso es algo que nada, una vez que se nos arrebata y que se pierda, ya no la podemos recuperar. Eso es sagrado, eso es la raíz de nuestro pueblo. Cuando uno llega a Machu Picchu, yo pienso que todos los latinoamericanos tendríamos que ir a todas las ruinas mayas, teníamos que ir a Machu Picchu para ver lo que hicieron los incas en un momento determinado, y tendríamos que ir a las cataratas del Iguazú. Son bellezas de nuestro continente que todos tendríamos que tener el privilegio de ver un día, pero tenemos que trabajar para eso. Y no aislarnos, sino convertirnos en una masa enorme de seres humanos luchando juntos por algo que pensamos que es necesario para todos. Ya he hablado mucho de ti, a veces. En Cuba, mira, empezamos a hacer unos cambios en la educación nuestra, buscando menos niños por maestro, es decir, hasta 15 niños por educador. Pero económicamente son muy difíciles porque hay que hacer construcciones nuevas, todo eso es tremendo. Entonces nos hemos quedado con 2 maestros por 30 niños en una misma hora. Más o menos estamos tanteando la cuestión. Sí, todos los días estamos tratando de perfeccionar.
aumentar la capacidad del niño y del adolescente en capturar mayor cantidad de conocimiento, pero a la misma vez que lo puedan aplicar. Pues nosotros somos una sociedad planificada, una sociedad socialista tiene que planificarse. Entonces, en un momento determinado dijimos, todo el que quiera estudiar en la universidad puede ir a estudiar, después ¿dónde iban a trabajar? Bueno, a ver, entonces dijimos, vamos a hacer un análisis, unos exámenes de ingreso para elevar en cada lugar que tú quieres menos gente, los vas a poner más difícil y con mayor nivel académico. Vas a exigirle más a los estudiantes si quieren entrar a esas carreras. Eso fue una medida que tomamos. Después, hace unos años, nos dimos cuenta que los estudiantes universitarios tenían esta mala ortografía. Fíjate, se nos van pasando cosas, vamos obviando cuestiones que son importantísimas. Ahora ya hicimos un gran combate. Los pobres muchachos fueron los que pagaron los platos rotos, han tenido que estudiar como muros, pero bueno, pero lo han superado. Y ahora ningún universitario debe tener ni siquiera una falta, porque cada falta te quita puntuación para el examen. Entonces estamos intentando por todos los medios que nuestros profesionales sean, vamos, leídos y escribidos, pero bien. Ese tipo de cosas. La educación tiene que ser útil para la gente, pero entonces tienes que dar la oportunidad de que la practique. Con los niños es muy bueno eso, muy lindo. En Cuba logramos, por ejemplo, los Congresos de los Pioneros, que es la organización más joven que hay en Cuba, que son los niños desde 6 años hasta 14 años de edad. Esa organización tiene congresos cada 4 años, 3 años y medio, depende de la situación del país. Ellos hacen su congreso y el ministro de Educación está ahí. Y ellos le van diciendo al ministro lo que quieren, lo que necesitan, lo que creen que está mal. Y ahí tú al ministro tomando nota como el mejor. Eso sí lo he visto yo personalmente. Es muy bonito eso. Los muchachos desde chiquitos saben que son escuchados. Entonces, claro, eso le da ánimo porque somos personas que nos tienen en cuenta, ¿no? Eso es muy bueno en una sociedad, que los jóvenes y los niños se sientan escuchados, se sientan presentes. Y claro, yo siempre les estimulo a que escuchen a sus mayores mucho, a que aprendan mucho. Yo he aprendido mucho, por ejemplo, con un profesor quichua, indígena del norte de Ecuador. Cuando mi hija mayor comenzaba a aprender a leer, tú sabes que eso es una cosa que es estricta, es decir, a los 5 y medio, 6 años, el niño tiene que aprender a decir esto, esto y esto, tiene que aprender a leer esto y esto. Pero todos los niños no son iguales. Todos los niños no tienen la misma capacidad o no tienen el mismo estímulo. Y este profesor indígena me mostró eso en un momento de conversación nada más. Me enseñó cuántos errores yo había cometido en la misma educación de mi propia hija. Porque la pobre Estefanía, yo le decía, mira Fanny, yo soy la M no suena. Tu hermanita es la A. ¿Cómo suena Fanny? Me. Oye, yo decía, bueno, tú sabes que toda la gente cuando tiene un hijo piensa que parió a Einstein, ¿no? Y de pronto te das cuenta que los niños tienen hasta retraso mental y tú le estás enseñando mal. Bueno, así que me fui para el psiquiatra con mi hija, le hice todas las pruebas, todos los análisis, al final la psiquiatra me vino a ver y me dijo, doctora, el problema no lo tiene la niña, lo tienes tú. Yo bueno, está bien. Buscamos soluciones a eso y resolvimos el problema. Hoy Estefanía es una economista graduada de la Universidad de La Habana y además muy trabajadora, está de lleno en la agricultura, que eso es una de las cosas que estamos mejorando, la alimentación para ser autosuficiente. Un país que se alimenta de arroz y frijoles y que tiene que comprarlo al exterior porque no le da, eso no puede ser. Entonces, estamos desarrollando mucho más nuestra agricultura en ese sentido y mi hija participa en esos proyectos. Estamos rescatando también los cítricos, toda una serie de cosas importantes en el país. Y la otra es estudiante de medicina, 5º año de la carrera, quiere ser cirujana. Entonces vamos a ver, pues, le gusta mucho y creo que va a ser buena porque está todo el tiempo dentro de un salón de operación. Entonces va a ser buena. Pero es terminando de graduarse, los muchachos cubanos tienen trabajo garantizado.
Y eso también es muy bueno. Ya después pueden optar por buscarse algo mejor, o depende de tus capacidades y de tu propio currículo de trabajo. Pero inicialmente el Estado te da una ubicación para que tú trabajes en lo que has estudiado. Eso es fantástico para los jóvenes, pero hay que planificarlo entonces, para saber cuántos economistas necesitamos, cuántos ingenieros agrónomos, cuántos médicos. Médicos está libre, porque el médico, hija, tenemos, te voy a decir en este momento, alrededor de, no estoy segura si es 72.000 o 76.000 médicos en el país. Tenemos un médico por cada 172 habitantes. Pero claro, no están dentro de Cuba. Tenemos en este instante, te voy a decir, casi 30.000 profesionales de la salud fuera del país, trabajando en Nicaragua, en Venezuela. Aquí en México hay una pequeña brigadita, que la conocí anoche, estuve con ellos anoche. Y así, tenemos en África, tenemos muchos médicos también, distintas situaciones. Hay países que pueden pagar estos médicos, pero con ese dinero entonces Cuba lo que hace es utilizarlo para el desarrollo interno de la medicina, por supuesto, pero la mayoría de ese dinero se utiliza para poder ir a lugares, por ejemplo, como Bolivia, que no pueden pagar esa ayuda. Entonces Cuba lo hace de forma gratuita, pero porque otro país también pudo pagar a los médicos que tenemos. Por ejemplo, tenemos casi 200 médicos en Qatar y están muy bien pagados, y la mayor parte de ese dinero queda para el Estado cubano para poder mandar médicos a veces a lugares que tú ni te imaginas que existen porque no aparecen ni en el mapa, y ahí están nuestros médicos. Entonces, eso también ha sido muy bueno para los jóvenes cubanos porque se sienten muy útiles, chocan con una realidad muy diferente a la de su país y aprenden a valorar más lo que tienen también. Nosotros damos mucho, pero hemos recibido mucho también, muchísimo. El calor, el afecto a la gente es extraordinario, de verdad. Es una de las cosas más lindas que nos llevamos a los cubanos siempre de cualquier lugar, el cariño de la gente que tratamos. Yo pienso que es ahí cuando te conviertes de verdad en un profesional de la medicina, cuando eres capaz de ayudar, cuando eres solidario con la gente, cuando eres capaz de prevenir enfermedades, entonces sí te gradúas. Ahí sí. Bueno, en general, eso es lo que estamos haciendo. Yo les deseo de verdad mucha suerte, mucha fuerza, mucha unidad, mucho trabajo por delante. No les puedo decir lo que tienen que hacer, por supuesto, pero espero que ustedes lo muestren todos los días, esa fortaleza y esa dignidad que caracteriza a este pueblo y a este sindicato en especial. Entonces, muchas gracias por su paciencia. Nos veremos en otra ocasión. Gracias. Pues agradecemos la presencia, la conversación con la compañera Aleida Guevara March, y solo resta decirle a ella que cuenta con la solidaridad para el pueblo cubano, para los compañeros presos en Estados Unidos. Nosotros somos parte de la campaña en México por la libertad de los 5 y manifestar que estaremos muy al pendiente de la evolución de estas transformaciones de renovación del socialismo, que así decimos, y que estas sean de provecho para el pueblo cubano revolucionario, que fortalezcan a nivel internacional. Si no debemos esperar buscando otras soluciones, no hay problema. Siempre hay solución cuando hay dignidad. Muchas gracias, compañera. Que viva la solidaridad del pueblo cubano. Mantente alerta a nuestra transmisión.